Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Feliz arranque de semana. Acá estamos en Consenso, en vivo hasta las 13 horas, con toda la información de la Cámara de Diputados y también toda la actualidad política en una semana que es corta, pero a donde va a pasar de todo. Estos para nosotros son los principales títulos. Homenaje al Papa Francisco. Bueno, de esto vamos a estar hablando en un ratito. Proponen declarar el día en el que el Papa Francisco falleció, el 21 de abril, como el Día Nacional del Paso a la Inmortalidad del Santo Padre. Bueno, en este caso en particular cayó después de Semana Santa, ¿no? Pero donde algunos países es feriado también, el día posterior al Domingo Santo. Pero bueno, vamos a ver si esto prospera y con qué tiene que ver. Está hablando todo el mundo de esa fecha. Caso Libra. Después del duelo papal, se reanuda la actividad acá en la Cámara de Diputados y la comisión investigadora se pondrá en marcha este miércoles y mañana este tema al recinto. También retomando la actividad en el Congreso, se reanuda este debate ya de extenso y donde han participado distintos especialistas sobre el régimen penal juvenil. Es el plenario para poder dictaminar, sería el martes 6 de mayo. O sea, el dictamen sobre el régimen penal juvenil sería para el 6 de mayo. Quedan algunas reuniones todavía para poder definir lo que muchas veces Gonza les contó. La edad desde la cual los menores de 16 empezarían a ser punibles. Si es 13, si es 14 años, y ver cuál es el presupuesto que se le va a asignar. Este es uno de los temas, yo creo que realmente cuando se habla de la agenda de los ciudadanos y la agenda de la política, este es uno de los temas que está en la agenda de la ciudadanía sin lugar a dudas. Es qué hacer, este debate sobre qué hacer con los menores que terminan implicados en problemas graves con la ley y que muchas veces también le termina costando la vida a alguien, ¿no? En su cuestión más profunda, o donde estas personas terminan con problemas graves, le terminan truncando para siempre la vida a alguna familia. Y en ese sentido se reanuda el debate y muchos dicen, ¿cómo es posible que esto no esté zanjado? ¿Cómo es posible que estas personas puedan tener armas, puedan matar vidas, puedan trucarle la vida a cualquiera y no pase nada con ellos? O sea que en ese sentido me parece que es un debate que genera mucho interés y que tiene que ver con una parte de la actualidad que lamentablemente estamos todos expuestos. Y es un debate que, digamos, se reaviva, pero cuando se escuchan casos como muy emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, lo que fue en su momento el crimen de la chiquita Kim, ahí casi como que es muy difícil dejar, digamos, los libros que se expresen solos, ¿no? Porque ahí van las emociones y va ese sentimiento inexorable de empatía que uno puede sentir con una familia a la que le asesinaron de una manera muy brutal una chiquita. Bueno, yo hablo, pero no presenté a mis compañeros. Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Meli, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, se viene una semana, decíamos, corta, pero con Eso mucha te iba a decir, actividad. feliz de que es corta, pero apenas dijiste que está llena de actividad, sí, está muy llena de actividad y además es una semana que va a tener mucho impacto mediático, por lo menos imaginamos desde acá, sobre todo por lo que tiene que ver el caso Libra, que va a ser el protagonista de la semana. Y mañana la actividad arranca súper temprano, a las 10, con la comisión que preside Martín Tetaz para impulsar esta reforma sindical. Y después de ahí a la tarde tenemos la interpelación, que no sabemos a qué hora va a terminar. Se habla de 10, 12 horas de sesión. Claro, exactamente. Ahora nos vamos a meter con eso que es como el plato fuerte de mañana. Total. Hola, Gonza, ¿cómo vas? ¿Cómo andás, Bienvenido. Meli? Muy buen día. Arrancando esta semana que, como ustedes dijeron, es corta, pero no por eso menos intensa, con muchos temas importantes por tratar esta semana. Entre ellos, bueno, mañana una jornada de legislación del trabajo que se va a dar a las 10 de la mañana, en un contexto donde hoy hubo encadenamiento, por ejemplo, de trabajadores de colectivo, conductores de
de colectivos encadenados en el barrio de Valvanera, en la sede de la UTA, entre otras cuestiones vinculadas a detalles que brindan respecto a cuánto se le descuenta, por ejemplo, de su salario, que ronda aproximadamente el 1.200.000, 1.000.000 de pesos, que se le hacen varios descuentos y entre ellos está justamente la cuota salarial, la cuota sindical de los gremios, exacto. Y esto se da en este contexto. Y además también con el plato fuerte sin dudas de mañana, que será la interpelación por lo menos al jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, y veremos si también estará presente Mariano Cuño Libarona. Sí, y algo que también va a ser de esta semana es que se empieza a hablar otra vez con otro nombre, pero la ley de hojarascas, ¿no? Las leyes de regulaciones, de fusión de ministerios y de secretarías, con este camino de achique del Estado que va a suponer, también nos imaginamos protestas en la calle de personas que van quedando o cesanteadas o despedidas, porque es también lo que está hoy publicado en todos los diarios. Sí, exactamente, repensar algunos organismos del Estado para fusionarlos y achicarlos, pero acordate que esa ley la venimos con, ese proyecto de ley que modifica y elimina algunas leyes y normativas, la vienen anunciando desde el año pasado, y lo cierto es que todavía por lo menos acá no avanzó. Y también se viene un congreso bastante, leía una nota en el diario La Nación de Maya Jastrzeblanski, que ya desde la propia Casa Rosada ven que se viene un congreso mucho más trabado, ni hablar que se mete en el medio del caso Libra, así que es probable que el Poder Ejecutivo trate de avanzar, sobre todo por decreto, por ejemplo, lo que tenía que ver con la reforma migratoria y demás, y muchos de los proyectos que el oficialismo tiene en mente quizás los envíe después de las elecciones, ¿no? Sí. Hablando de caso Libra, que es como, digamos, en la agenda un poco lo que se espera fuerte para mañana, porque, bueno, va a haber un hecho que no es infrecuente, pero, o mejor dicho, no es inusual, pero no es tan frecuente, que es como la interpelación a miembros del Poder Ejecutivo, del Gabinete Nacional, y no se pensaba que este tema terminara, digamos, persistiendo ni en la agenda pública ni en la política de esta manera, que va a terminar con Guillermo Francos. Principalmente fueron citados 4 ministros, pero van a venir 2. Guillermo Francos va a venir, ya hizo algunas declaraciones, dijo que es poco lo que él tiene para aportar, que seguramente no vaya a poder realmente evacuar las dudas que se presentan en relación al caso Libra, o a la presunta posibilidad de que algunos miembros del Poder Ejecutivo hayan participado en una estafa organizada a través del negocio con esta criptomoneda, pero que es su responsabilidad y él va a venir. Exactamente. A ver, la verdad es que ninguna de las investigaciones o notas periodísticas que hubo sobre el caso Libra se lo vinculó a Guillermo Francos. Él viene en calidad primero de ministro, pero sobre todo porque es jefe de gabinete, y de no venir a él se le puede aplicar la moción de censura que está contemplada en la Constitución Nacional, se lo puede remover y lo que fuere. Así que obviamente él va a venir sobre todo para preservar su lugar en el gabinete. Después fueron invitados otros 3 funcionarios, que uno de ellos es Mariano Cuño Libarona, que hay que ver qué tiene para aportar, porque te acordás en esa entrevista fallida que le hizo a Jonathan Viale, que dijo Javier Milei, que en ese caso su abogado personal iba a ser nada menos que el ministro de Justicia, Cuño Libarona, y fue en ese momento en el que irrumpió el asesor presidencial Santiago Caputo para decirle no digas eso. Esa parte finalmente fue eliminada de la entrevista, a ver si cuánto sabe. Se supone que él sí va a venir, y quien no va a venir es el tercer ministro que fue convocado, que es Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que como siempre contamos acá, no vino nunca a defender el presupuesto, lo hizo el presidente, no él. Tampoco vino a brindar detalles ni a responder preguntas vinculadas al acuerdo con el FMI, mucho menos va a venir a rendir cuentas por un caso que la verdad es que tampoco, por lo menos por lo que estuve viendo, en repercusión no tuvo. Y el cuarto, que tampoco parece que va a venir, es el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que como él no queda del todo claro si tiene un rango ministerial, va, me parece, a esquivar la venida por ese lado. Pero cuando se habló del caso Libre y se conocieron algunos detalles, y es el propio presidente de la Nación que le brinda una entrevista a Jonathan Viale, que en realidad la entrevista había sido prevista
para ahondar sobre otros temas y se cuela y entonces ahí también se vuelve como, digamos, concita más expectativa esa entrevista. Ahí se explica un poco cómo se da como la presentación de estos jóvenes inversores o creadores de esta Bitcoin. Se abre en paralelo el debate sobre qué es lo que debe hacerse con este tipo de monedas digitales, virtuales y demás. Aparece algo de archivo respecto de cuánto sabe o no sabe el presidente de la Nación sobre estas temáticas y en ese raconto de toda la situación, de por qué el presidente pone un tuit que le explica que es un tuit que él mismo fija, que nadie le había hackeado, porque en un momento era lo que se había dicho, que él fija, que la aclara y que él estaba interesado y que efectivamente para él las bitcoins son la posibilidad de que muchos inversores dejen dinero en nuestro país, bueno, pero que en este caso después alguien le advierte que no eran confiables o no era un buen negocio, entonces ahí él retira el tuit y por lo tanto queda como fijado un par de horas hasta que le vienen y le dicen, che, fíjate que esto no es no es gente tan avesada o es tan confiable como sí otras Bitcoin que tienen otra trazabilidad y otro recorrido y otro sustento. Bueno, ahí como que se pasa en limpio un poco cómo se dan las cosas y aparece la figura de Karina Milei. Aparece la figura de otros funcionarios que no están siendo citados, como es el caso de el vocero presidencial Manuel Adorni, como es el caso también, ayúdenme porque esto pasó hace un tiempo, pero había habido como otras personas cercanas, creo que a Karina Milei, que le hacen de nexo con estos jóvenes inversores de la Bitcoin y se los presenta y después el presidente dice en esa entrevista como, bueno, lo que yo saco en limpio de toda esta situación es que tengo que levantar más las barreras para que no sea tan fácil acercarse. Yo me sigo manejando como si fuera un ciudadano más, pero soy el presidente de la Nación, entonces yo antes estaba acostumbrado a impulsar, apoyar o hasta promocionar estos emprendimientos. Yo le digo emprendimientos, pero no son emprendimientos, son proyectos, solo porque no estoy tan familiarizada con la terminología, y ahora me doy cuenta que no puedo hacer esto porque hay un borde, un límite, que claro que hay una juxtaposición, porque yo soy una persona que tengo derecho a mi privacidad, a mi intimidad, al manejo de mis redes, pero soy el presidente de la Nación, entonces no es que hay un público, hay una barrera entre lo público y lo privado. Todo lo que hago es de interés público y soy el presidente de la Nación promocionando un negocio con todos los errores o con todos los aciertos, pero claro, no importa si lo hago en mi red social privada o en mi red social pública, porque yo soy el presidente. Sí, también hay otro punto. Estamos viviendo, me da la impresión, en una era en la cual se tratan de promocionar o de incentivar por parte de los especialistas en economía, como puede llegar a haber sido el caso de Javier Milei, que era una tarea que tal vez hacía o promocionaba antes de ser presidente de la Nación, inclusive, como Javier Milei, dirigente, economista, panelista de televisión, como lo quieran mencionar, que recordemos, antes tal vez los métodos de ahorro, Meli, en otra época, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, era, bueno, invertir en ladrillo, otro guardar el dinero debajo del colchón, otro comprar dólares, y ahora estamos en un multiverso de inversiones y de cómo manejarse con el capital que uno tiene, dónde invertirlo, cómo invertirlo, y también en el medio aparece esta posibilidad, más allá de lo que vos decís, ¿no? Los capitales que pueden llegar al país, es también la ayuda que posiblemente brindan los economistas con sus conocimientos de, bueno, de fomentar el hecho de una inversión que va por fuera de lo clásico, del hecho de comprar dólares, de guardarlos, y cuando te querés ir de viaje, cuando querés comprarte una casa, cuando querés comprarte un auto, una zapatilla o lo que sea, los tenés ahí y los gastás. Son dos cosas obviamente totalmente diferentes. El hecho de promocionarlo por el lado de la inversión o promocionar directamente como lo puede hacer una mini empresa que está justamente trabajando en estas criptomonedas. Y en este caso, tal vez lo que se pueda llegar a dar en el Congreso Nacional mañana, y Debo se va a acordar mucho más que yo, en algún momento cuando han venido
muchas personas a declarar por el caso de la obra social, por ejemplo, o en general de la Corte Suprema de Justicia en el juicio político, recuerdo que se apoyaban en un artículo para no Sí, responder ¿te acordás? ciertas preguntas. Pero porque en ese caso estaban en una causa judicial siendo investigados. Hay que ver hasta dónde alcanza. ¿Hasta dónde alcanza? Los testigos que vengan a declarar. Pero ustedes mencionaban, o Meli mencionaba dos nombres. Uno era el de Adorni y otro era el de Karina Milei, que ambos fueron barajados justamente para que sean interpelados. Ambos tienen rango ministerial, por lo que de alguna manera se los podría haber convocado. Hubo varios debates. Primero que se trató de acotar el número el número de posibles interpelados a la mínima expresión para reunir la mayor cantidad de votos en el recinto, porque había 4 o 5 proyectos, cada uno con distintos nombres. Por otro lado, se debatía, no interpelemos a Adorni, que está en campaña, lo puede usar a su favor. Y bueno, lo de Karina Milei, si bien tendría rango ministerial, es la secretaria del presidente, lo que fuere. Pero lo cierto es que los que querían que vengan al recinto se pueden sacar las ganas, si querés, de hacerle preguntas o de exponerlo frente a este caso a partir de la comisión investigadora. Hay que ver si ahí se agarran de ese artículo que vos comentabas, que vengan a la comisión que se va a conformar el miércoles a las 10 de la mañana y ahí tengan que dar o responder respuestas en calidad de testigos, si querés. Por eso va a ser muy importante algo que está pasando por estas horas y es la redacción del reglamento, que no es el mismo que la de comisión de juicio político. Y hay que ver, si bien las interpelaciones son de carácter obligatorio, la Constitución no establece qué pasa si un ministro no viene y no hay una ley que regule las interpelaciones. Sí, tal como en el juicio político que tiene. Exactamente. Entonces ahora hay que ver qué dice el reglamento, si la justicia no los obliga a venir, si llaman a Karina Milei, por decirte, y se niega a venir. Así que en eso también están trabajando ahora los diputados y el miércoles, si hay quórum. Si se votan las autoridades, también se va a votar ese reglamento. Claro, ese procedimiento para poder... Una aclaración, cuando te referís al quórum, digo a modo de aclaración para quienes nos están viendo, no hablamos de una sesión, sino hablamos de la comisión. No, de una reunión de comisión, porque ahí necesitan, para ponerse en marcha y nombrar a las autoridades, necesitan 15 diputados sentados en la reunión de comisión, y ahí lo que especula el oficialismo es que 14 diputados bloqueen el quórum. Pero si vos hablás por lo bajo, hay algún que otro diputado que no dice quiero que se juzgue a Milei o Milei es culpable o lo que fuera, pero te dicen no queremos obstruir o frenar el funcionamiento de la comisión. Así que puede ser que den quórum, pero que después no acompañen muchas de las medidas que se vayan tomando durante las reuniones de una comisión que tiene, una vez que se constituye, 3 meses de funcionamiento. O sea, buena parte de la campaña tanto de la Ciudad de Buenos Aires, que involucra Pero está Adorni. bueno eso de que tenga una, por así decirlo, una fecha límite. Sí, para que no la puedas reflotar todo el tiempo, exactamente. Sí, aparte si no queda como todo muy disperso y que si en definitiva lo que se busca es que haya o no un insumo para que de última se evalúe si tiene que avanzar un juicio político o no, bueno, tenga un coto, ¿no? Y toda la información que se vaya recabando también se la puede girar a la justicia, digo, pues si no por ahí están de acá hasta que termina el gobierno de Milei y la reflotan cuando les conviene o lo que fuere. Exacto, y es solamente un desgaste o un aprovechamiento del tema. Exacto. Bueno. Por eso también le meten mucha presión a los diputados que dicen, logramos llegar hasta acá, que nadie lo imaginaba. Tenemos que hacer que la comisión funcione y algunos lo que te plantean es tampoco que sea un circo o un show, tratemos de ser serios y demás. Así que están ahí viendo cómo hacer que funcione y que no se termine usando con fines electorales por parte de un sector de la oposición representado en la comisión, ¿no? Bien. Hablamos ahora, Debbie, de uno de los temas que trajiste vos y que fue tema durante todo el fin de semana, que es, bueno, la conmoción que dejó la muerte del Papa Francisco, cómo esto repercutió a nivel mundial, la cantidad de fieles que reunió para darle el último adiós, y también esta particularidad que se entiende o se cree que no va a volver a repetirse, que el Papa era un Papa argentino y que en algún sentido tiene que haber alguna fecha para, bueno, pensarlo, recordarlo, y se está hablando de la posibilidad de un nuevo feriado, incorporar un nuevo feriado. Exactamente, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se le quería cambiar el nombre a la estación Catedral de subte, a nivel nacional un grupo de diputados de Unión por la Patria, que lo impulsan o que están a la cabeza Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, 2 diputados vinculados al mundo sindical y puntualmente la bancaria, junto con Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, justamente impulsan
un proyecto de ley para que haya un nuevo feriado en homenaje al Papa. Obviamente son todos diputados de Unión por la Patria y que plantean que el 21 de abril sea feriado nacional, justamente el día en el que falleció el Papa Francisco. Yo estaba pensando, sería re larga la Pascua, pero no, viste, la Pascua todos los años cae día distinto. Claro, viste que yo en los títulos dije exactamente lo mismo. Esta vez cayó el día posterior al Domingo Santo, que también esta vez cayó como muy atrás en el mes de abril, habitualmente cae más temprano. Y por ejemplo, contaban en Italia, yo no sabía que existe, se celebra la Pascua y la Pascueta. Yo en el colegio tenía la Pascueta, todos los lunes no tenía clase. Bueno, está. La Pascueta es el lunes posterior al Domingo Santo, que es el día que falleció Francisco, y ese día es como un día más de diversión, de picnic. Es tradición en Italia que la gente va a las plazas, lleva tartas, sándwiches y como comparten que el día de la todo. primavera sería. Por ejemplo. En cuanto a la celebración, no al significado, sino a la celebración. Sí, exacto, en cuanto a la celebración. De ahí debe venir toda esta tradición de la comida, de los huevos, de no sé qué, cosas que por ahí nosotros hacemos acá el domingo, en las Pascuas, digamos, del feriado religioso. Entonces ahí todos los corresponsales cuando falleció Francisco contaban en Italia que justo cae también un día no laborable, por eso había generado que la gente como que estaba yendo a celebrar y como que no quiso celebrar porque no había nada que celebrar, pero al mismo tiempo estaba libre, entonces iba a las iglesias. Y, bueno, fue como un día muy particular, pero no tiene nada que ver porque coincidió este 21. Todos los años cae distinto. Claro, pues es un cálculo lunar que se hace. No me acuerdo. Me parece a mí. Calendario. No sé cómo es, pero tiene que haber un domingo y 40 días antes arranca claro, la cuaresma. Exacto, bueno, ahí saben pero no sé qué es más. lo que se toma de referencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley que impulsan los diputados de Unión por la Patria? Justamente conmemorar el fallecimiento del Papa Francisco y en paralelo también lo que proponen es que el Poder Ejecutivo realice actividades específicas justamente para recordar al Papa Francisco, ¿no? Entre los fundamentos que incluyen los diputados en su proyecto de ley está que fue el argentino más importante de la historia y que por eso obviamente ameritaría un feriado. También lo que se busca a partir de este feriado nacional es honrar la vida y obra de quien como líder mundial trabajó en defensa de los pobres, las mujeres, los migrantes y las diversidades. Y también lo que se plantea en el proyecto de ley, que es algo que vos tiraste medio al pasar, que no es menor que el primer papa del sur global, el primer papa no europeo desde el 741 y el primer papa jesuita haya sido argentino. Así que... Una frase que se repitió mucho es el argentino más importante de la historia. Del mundo. Yo pensé que iban a caer en el debate si Maradona, Messi... Bueno, no, creo que hubo... No, a ver, lo que pasa es que hay que ver qué parámetros se toman. Por eso, yo dije, no va a empezar el debate de si Maradona... Pero no. Lo que pasa es que son todos embajadores argentinos en el mundo y que obviamente esto trasciende un poco más, inclusive te lo dice un futbolero 100%, pero esto trasciende un poco más, ¿no? Exactamente, bueno, así que esta es la iniciativa. Justo hablaba con un colega que me preguntaba, ¿cómo la ves? ¿Crees que pueda avanzar? No la veo muy fácil, justamente porque, entre otras cosas, porque es un proyecto que impulsa solamente Unión por la Patria, no es un texto acordado entre las diferentes bancadas y demás. Pero bueno, el proyecto está. Hubo mucho debate que se suscitó, se generó a raíz de este próximo fin de semana largo, que es con el 2 de mayo. Entonces, en un sentido, me parece que también se está tratando de estimular las actividades vinculadas a que haya días no laborables para que la gente consuma, para que la gente se mueva. Hacemos una pausa y en un ratito charlamos, porque es un tema que prende seguro y que yo escuché este fin de semana todo el mundo hablando del... ¿Va a haber feriado o no va a haber feriado? Bueno, ahí les contamos. Ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Solo antes de darle paso a la próxima entrevista, estábamos mencionando o hablando el tema del feriado, porque muchas personas comentaron, che, qué raro que el 2 de mayo sea feriado o es día no laborable, o qué significa. Bueno, ninguna dependencia pública, ninguna dependencia del Estado va a estar abierta, se considera un día no laborable. Eso significa que aquellos que trabajen o sean convocados para trabajar, no se les va a pagar el doble porque no es un feriado nacional, sino que es un feriado con fines turísticos. Claro. Es para que se pueda generar mayor movimiento en microturismo y estas actividades que por ahí están un poquito más deprimidas, pero que al mismo tiempo, cuando se incentivan, se reconoce que hay muchas personas que los aprovechan, que viajan, que sacan pasajes, que se mueven por la Argentina, lo que se llama el microturismo, y eso activa a su vez otras actividades que están vinculadas al turismo, como el gastronómico y todo lo artístico, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen y pueden consumir espectáculos o pueden salir a comer un restaurante o a pasear algún museo, etcétera. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Ahora, también se escucha algo que en algún momento nosotros lo habíamos hablado, sobre todo con Leo Fredes, en otras temporadas, de qué ridículo es. La Argentina es un país que está pasado de feriados, es increíble. Y después cuando se lo hace comparativamente, no es así. Esto es algo que se repite, pero nosotros lo habíamos tomado el ejercicio, me acuerdo Leo lo había hablado. Soy consciente de tus grandes debates con Leo. Y no era así, no era así particularmente. Pero bueno, vamos a la entrevista que tenemos prevista. Saludamos al diputado Benedetti de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, buen día. Porque, bueno, lo queríamos invitar en el contexto de esta cumbre que hubo la semana pasada, la cumbre sudamericana agroglobal, que nos parecía interesante que nos cuente qué valor tuvo y qué se conversó allí. Bueno, sí, fue un fin de semana, yo diría, extraño en el Congreso, sobre todo por la concordia que existió a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, de los homenajes que existieron, y también esta cumbre agroglobal en la cual recibimos a legisladores de distintos países de Sudamérica, fundamentalmente de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de Paraguay, también una delegación de Panamá, para hablar de los temas agropecuarios, de los temas comunes, de la agenda, que tiene tanto la Argentina como estos países, esta importante agenda como productor de alimentos para abastecer al mundo. Así que fue una jornada, la verdad que muy intensa, donde el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Menem, Martín Menem, tuvo la atención de ceder el salón de pasos perdidos. Así que esto le dio un marco también de mayor trascendencia al evento. Y bueno, debatimos de temas internos de cada país y de desafíos externos que tiene la región para con el resto del mundo. Diputado, ahí principalmente me imagino, estoy adelantando, que la principal barrera o la principal complicación para el negocio agro-bioindustrial es lo tributario, ¿no? Son las retenciones. Sí, en el plano interno son las cargas impositivas, las retenciones, que la que ocupa se lleva el primer premio. Esto referido a nuestro país. Obviamente que esto no ocurre lo mismo con el resto de Latinoamérica ni de Sudamérica, ¿no? Entonces, esto sí que es una asignatura pendiente hacia nosotros para poder potenciar al sector, para poder sacarle el ancla que tiene, porque estamos estancados. La verdad que estamos estancados. Bien. Pero después, los desafíos comunes que abordamos, que no son menores, son la producción sustentable, la producción con el cuidado del ambiente, y en este sentido, bueno, me pareció oportuno rescatar lo que un periodista que es decano del periodismo agropecuario, Héctor Huergo, habló sobre la contribución de la agricultura argentina a través de la siembra directa en el cuidado del ambiente, y a esto lo vinculó Huergo con el
poco con la encíclica, con la segunda encíclica del Papa, Laudato Es, que es el cuidado de la casa común. Así que, bueno, esto me parece que en eso coincidimos de este enorme desafío. Y Sí. la otra, y el otro tema común con los otros países es las barreras pararancelarias que están poniendo, o las trabas que están poniendo de la Comunidad Económica Europea para ingresar con nuestros productos. Ujú. Diputado Benedetti, Gonzalo Solabarrieta aquí le consulta. Digo, en base a este encuentro tan importante, masivo, con la presencia nada más y nada menos que del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, digo, también se une con el trabajo que vienen haciendo en la Comisión de Agricultura y Ganadería desde hace un par de semanas atrás, donde comenzaron un poco, y le pregunto, ¿no?, a darle un empuje al tema de que el gobierno pueda darle un gesto, un guiño directo a los productores agropecuarios en este sentido con la baja de retenciones? Sí, yo creo que en esto también coincide justamente lo de la cumbre, la fecha de la cumbre se determinó el año pasado, así que, digamos, justo coincide con que estamos tratando en la Comisión de Agricultura y Ganadería proyectos de ley que pretenden dar certidumbre al tema de la retención, para que no sea un sub y baja, para que los que tengan que proyectar el año agrícola, para que sí, la producción argentina tengan certidumbre. Así que en este sentido es paralelo la realización de la cumbre con este momento que nosotros estamos avanzando con 6 proyectos a la vista para tratar de dictaminar próximamente con respecto a dar certidumbre, igual que todas las actividades. Hace falta certidumbre y la certidumbre la dan las leyes. Sí. ¿Qué tal, diputado? Justo le quería preguntar por esos 6 proyectos que están a la vista. Si cree que tiene chances de que prosperen, sobre todo viendo la postura que tuvo el presidente y el gobierno de Javier Milei luego del levantamiento del cepo. ¿Cree que hay ánimo para que avancen esos proyectos de ley? Bueno, esto sí va a haber ánimo, ¿no? Yo no lo puedo garantizar, pero me parece que es el momento adecuado. Digo, más allá de los dichos del presidente, que por supuesto uno lo entiende en este contexto de escasez permanente de dólares que tiene el país y de la necesidad de rajuñar dólares de todos lados, yo lo entiendo. Ahora, en lo que hace a promocionar actividades que puedan desarrollarse, es un contrasentido que tengamos altibajos en la carga impositiva, porque usando el mismo criterio, el propio gobierno, el actual gobierno, ha promocionado actividades como la minería, como los hidrocarburos, con un proyecto de ley que da certidumbre impositiva a 30 años. Y bueno, el sector más, yo diría, más dinámico, o que más puede crecer, o que más puede aportar, pero no solamente a los dólares para el país, sino que el desarrollo del interior y la generación de trabajo genuino, es el sector agro. Este sector también, de manera imprescindible, necesita certidumbre. Claro. La certidumbre la otorgamos no con la arbitrariedad de que cuándo suben y cuándo bajen, sino que con reglas de juego estables, que es lo que posibilitan las leyes. Diputado, estaba pensando en distintas cosas, ¿no? Primero, el valor de poder conversar estos temas de manera colectiva, de poder intercambiar experiencias con parlamentarios de otras partes de la región, el valor que tiene Latinoamérica para el mundo, lo que nosotros en materia agroindustrial le podemos aportar a Europa, a Estados Unidos, y en su momento también, a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, también esto que tanto se había hablado de, bueno, ahora la Argentina sí va a poder convertirse otra vez en el granero del mundo y demás. Pero la paradoja es, en la Argentina hay mucho hambre, en la Argentina hay muchas personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas y están sin poder tener las proteínas básicas en sus mesas, y que ha caído, por un lado, el consumo de carne, y que ha caído también, y que ha aumentado muchísimo, y ahora vuelve a aumentar el precio de la carne. Entonces, ¿cómo podemos hacer dentro del sector? Podemos, yo no soy parte del sector, pero ¿cómo se puede desde parte del sector agroindustrial, bueno, por lo menos cuidar que la Argentina no pase el hambre que está pasando? Sí, pero usted me dice un montón de cosas, que todos temas sumamente interesantes.
Primero, el error, y esto lo digo con absoluta convicción, que tenemos desde hace varios gobiernos, con alguna excepción, es querer cargar el problema del hambre o el problema de la falta de las proteínas adecuadas a un sector productivo. Bien. Digo, esto es un error enorme, porque lo que esto ha ocurrido es que el sector se ha estancado. Bien. Y muchas veces, cuando se avanzó con las retenciones, por lo menos ahora es más sincero el tema del presidente, porque precisa dólares, bueno, está claro. En otras oportunidades decían, no, para abaratar la mesa de los argentinos, etc. Es decir, la responsabilidad de tener los recursos son las políticas de gobierno, para que los ciudadanos puedan tener, y en todo caso, como usted bien planteaba, para los más desposeídos, bueno, los planes alimentar, etcétera, toda esa ayuda directa que de alguna manera cada vez a raíz de la tecnología llega más a quien la necesita, es la forma de poder resolver el problema de la alimentación. Y es una paradoja, yo coincido, en un país que puede generar alimentos para 400 millones, que 40 millones o 47 millones tengan dificultad, o alguno de esos habitantes tengan problemas. Pero es un problema de política de Estado, de política de gobierno, de política social. Dicho esto, ahora vamos a hablarlo de que usted me dice las carnes que están caras. Sí. O que está cara la carne. Sí. Bueno, o sea, yo no dije caro o barato porque no sé en comparación al resto del mundo, lo que dije es que volvió a aumentar el precio. Entonces yo no sé si eso... Está bien, en todo caso la carne vacuna. Ahora, lo que ha ocurrido también de una manera, yo diría, silenciosa en el país, y no digo que esto esté mal, cada vez que hay algún aumento de alguna de las carnes, se produce un rebalanceo del consumo. Esto ocurre así en el mundo, digamos. Y por eso tenemos la realidad de que hoy la carne o la proteína cárnica más consumida, si consideramos lo que se consume en carne aviar más lo que se consume en huevo, o en forma de este subproducto, es la proteína aviar. En segundo plano está la proteína de carne vacuna, que durante muchos años, fue la más consumida. Bueno, y en tercer lugar, la de carne porcina. De cualquier manera, estamos en niveles de más de 100 kilos de consumo, lo cual, comparado con el resto del mundo, somos, digo, y más allá de las falencias que pueda haber, como usted bien decía, o las personas que no puedan acceder, pero en promedio somos uno de los países que más proteína cárnica consumimos. Claro. Bueno. Diputado, vuelvo al tema de la comisión. ¿Cuándo cree que puede llegar a retomar el debate? Y la pregunta es, cuando retome, según su perspectiva o según su intuición, ¿cree que pueden llegar a dictaminar algo en común? ¿Va a haber varios dictámenes? Porque hay distintos proyectos que apuntan, algunos a lo mismo, otros que detallan en alguna producción en particular, e inclusive algunas proyecciones en algunos proyectos de aquí a 5 años para que no haya más retenciones. ¿Cuál cree que es la actividad que se viene para esta comisión? Como les decía hoy, yo no puedo prever qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí digo, hay un fenómeno que hay una atomización de los bloques políticos, con lo cual también es bastante difícil prever cuáles van a ser las mayorías. Esto hay que tener mayorías para poder producir dictamen. Lo que sí puedo decir, que para mí es la novedad, es que y un poco en consonancia con lo que ocurrió con la cumbre agroglobal que tuvimos, es que hay una mayor comprensión de la necesidad de dejar en un segundo plano las diferencias que tengan que ver con lo partidario para, desde todos los sectores, darle la relevancia que tiene el sector o que tiene el agro y la agroindustria. A mí me parece que en eso hemos avanzado, y eso a lo mejor va a permitir que podamos coincidir en alguno de los proyectos, que yo no podría adelantar cuál, pero está claro de que los proyectos básicamente están planteando, en primer lugar, partir de la situación actual, que ya es una situación de retenciones altas, pero es cierto que es producto de un decreto que el Poder Ejecutivo llevó adelante o dictó en el mes de enero, y luego plantear en un tiempo
algunos hablan de manera más inmediata, otras en 4 o 5 años, un gradiente de disminución que no afecte también el equilibrio fiscal. Creo que todos estamos con la idea de no afectar los recursos del Estado, pero que es necesario sacarle el atenazamiento que tiene el sector para que pueda desarrollarse, porque damos para mucho más. Digo, el sector del país da para mucho más. Diputado, le queríamos agradecer mucho este contacto con nosotros, que nos cuente un poco los pormenores de esta cumbre, que era la segunda que se celebraba, pero la primera que se daba acá en la Argentina como sede, como local, y particularmente en el contexto de la Cámara de Diputados. Así que bueno, gracias y seguimos de cerca todo lo que tenga que ver con la actividad de la comisión que usted preside. Bueno, muy amables, muchas gracias por darle espacio. Por encima de lo personal, a este sector de que estamos todos empeñados y con energías renovadas después de la cumbre agroglobal para darle la relevancia que tiene y que le va a hacer bien al país. Nada más, muchas gracias. A usted, bueno, a usted, diputado, muchas gracias. Gonza, seguimos con vos. Bueno, Meli, vamos a hablar de un proyecto que se presentó hace un poquito menos de una semana por parte de la diputada Dania Tabela, que recordemos forma parte de Democracia para Siempre, este bloque que se desprendió de la Unión Cívica Radical, el primero de los desprendimientos de la Unión Cívica Radical. Recordemos que después apareció el desprendimiento de la Liga del Interior. Y uno en el medio, el de Barletta. El de Barletta, Democracia. Unidos. Unidos, exactamente. Juntos Unidos, no sé cómo se llama, pero es el solo, Unidos. Exactamente. Sí, ahora estoy en la confusión del nombre. Pero bueno, de los 4 o de los 3 desprendimientos, el primero creo que fue el de Democracia para Siempre, que fue este bloque que tiene como presidente al diputado Juliano, al igual que, dentro de su cúpula a Facundo Manes. Bueno, la diputada Dania Tabela, recordemos, una gran representante de los derechos de los docentes y que en el tema universitario ha tomado un rol protagónico, presenta un proyecto para modificar el artículo 120 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Un proyecto que, si uno lo lee, llama la atención y dice, ¿por qué está buscando Dania Tabela la modificación de este proyecto? Bueno, en principio, vale recordar que acompañan 3 diputados del bloque Democracia para Siempre esta iniciativa y que tendrá que pasar solamente por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que si mal no recuerdo preside Silvia Los Penato. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Exactamente, la candidata principal del PRO en la legislatura porteña para las elecciones del próximo 18 de mayo, diputada nacional actualmente, vale la aclaración muy importante. Lo que busca, como dice el título, es poder modificar el reglamento en base a los límites que tiene el actual reglamento respecto a los firmantes de los proyectos. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más por qué quiere modificar esto. Bueno, en principio decíamos, el artículo 120, que es justamente en cuanto al límite, lo que busca es quitarle ese límite y que no haya límite. Es decir, que empecemos a ver proyectos con un listado inmenso, enorme, para las firmas y el acompañamiento de cada uno de los diputados. En este caso, para aquellos que suscriban con la firma. Recordemos, para que entendamos cómo es esto, un diputado de la Nación propone un proyecto, por ejemplo, vamos a suponer el del feriado para los próximos años respecto al fallecimiento de Francisco, del Papa Francisco. Bueno, ese proyecto es enviado o charlado previamente a los despachos de otros diputados que le dicen, ¿querés acompañar este proyecto? ¿Querés acompañar? O directamente los diputados piden la solicitud para acompañar, lo firman digitalmente y empiezan a firmar. Recordemos que muchos de los proyectos necesitan una cantidad importante para tener un cierto empuje. Pero ¿a qué apunta Dania Tabela? Bueno, apunta más a la palabra del consenso y demás. Vamos a ver la siguiente placa para entender obviamente como está redactado actualmente. Dice que ningún proyecto podrá presentarse por un número mayor de 15 diputados. Es decir, hoy en día el reglamento indica que no se pueden estampar más de 15 firmas para un proyecto, para una iniciativa. Lo cual, dentro de los fundamentos, lo que dice Dania Tabela es, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de bloques, la cantidad de monobloques que hay, es decir,
tranquilamente podría haber un proyecto que lo quisieran acompañar todos los presidentes de todos los bloques y si no me fallan las cuentas, no podrían. Es decir, no se puede hoy en día en la Cámara de Diputados, según el reglamento, un acompañamiento masivo y total de todos los bloques. ¿Por qué? Por este límite que está poniendo, o que ya está impuesto en realidad desde el reglamento. Por eso pide Dania Tabela quitarlo y bueno, que no haya límites. Vamos con algunas frases dentro de los fundamentos de por qué lo quiere modificar y por qué quiere sacar este límite. Bueno, por una sencilla razón, y vamos traje 3 frases puntuales para entender de qué se trata. Es una limitación a la expresión de voluntad política colectiva. Es lo que decíamos, el hecho de que cuando vemos iniciativas, proyectos, generalmente vemos que acompañan todos del mismo bloque o son 2 bloques los que acompañan, y cuando vemos que hay 3, 4, 5 bloques que acompañan una iniciativa, uno dice, bueno, a ver, este proyecto es bastante interesante, y sobre todo pensando en esto, ¿no? El apoyo masivo pero colectivo de los bloques. Con la actual redacción se restringe la capacidad de demostrar el verdadero consenso que puede llegar a tener un proyecto legislativo, que es lo que decíamos recién. Posiblemente haya iniciativas como esta que hoy nos trajo a la mesa Debo, que pueda tener acompañamiento de todos los bloques, ¿no? Es un caso. Y la otra frase que mencionábamos de la diputada Dania Tabela, el alcance de consensos y particularmente en el contexto actual de nuestro país, y hace referencia, imagino, también a lo que de hace unos años atrás se llama y se conformó que fue la famosa grieta política que existe en nuestro país, es sumamente importante y necesario. Hace obviamente referencia al alcance de que muchos diputados puedan llegar a un acuerdo, que tengan consenso y que puedan acompañar sin que haya un artículo como el 120 que los limite a que sean como máximo 15 firmas, que claro, se pueden poner de acuerdo. Agarran 15 bloques, firman los presidentes o integrantes de esos bloques y chau. Pero en muchos casos hay iniciativas que son acompañadas por más de un integrante de un bloque que quieren estar por haber trabajado puntualmente en un área, haber conocido a una persona a la cual, por ejemplo, se le dedica un homenaje o alguna modificación que se quiera hacer en sí en general, y esto lo que genera es más complicación a la hora de la mayor cantidad de bloques en el acompañamiento. Por eso es un proyecto que me da la impresión que fue presentado hace muy poquito tiempo y que me da la impresión de que puede llegar a avanzar en el caso de que justamente, como lo pide Dania Tabela, que haya en el Congreso, haya consenso y lo puedan acompañar. Bien. Bueno, muchachos, uno de los tantos proyectos que nosotros presentamos, independientemente de lo que termine ocurriendo en las sesiones. Bueno, le queremos dar un saludo sobre el final muy especial a Gustavo, que hoy es su último día, Gus, que está muy emocionado por estas palabras, que ha dejado tanto en la pantalla de TV, así que bueno, que tengas un lindo camino de ahora en más, que bueno, se retira, pero gran compañero, va a seguir trabajando, por supuesto, gran compañero, así que este es nuestro homenaje para vos, por todo lo que haces, humildemente te saludamos y te vamos a extrañar. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, hasta mañana. Exactamente, marplatense de pura cepa, no podían no, decirlo. Y muy buen compañero, así que bueno, fue lindo trabajar todo este tiempo junto a vos, Gus. Nos vemos el viernes. No, ¿qué viernes? Es cierto, es feriado, chau. El A vos lunes. te veo el lunes que viene. Ella zafó. ¿No venís? Ella eligió bien. ¿No querés venir? Ahora vamos a charlarlo. Nos vemos y ustedes se quedan en la pantalla de TV y ya viene Mauricio cantando con todo el equipo y todo lo que queda para mañana, que es una sesión muy importante. Chau, que estén muy bien.